Hoy queremos compartir con ustedes un tema que pareciera superfluo, pero es un tema muy profundo y muy actual en nuestros días. Es el tema del agua. Para conversar de esto y para saber por qué el agua no es un recurso, sino que es un bien común, vamos a conversar con César Correa Valenzuela, que es de la Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Sociedad Misionera de San Columbano, que además ha estado muy integrado en el tema de la defensa del agua. César, buenas tardes. Hola, hola. César, cuéntanos un poco cuál es toda esta problemática del agua, por qué se ha ido organizando como una especie de defensa a favor de este recurso. Ok, mira, básicamente lo que hemos ido concordando en reuniones con la gente que está afectada, en especial con los movimientos sociales, comunidades indígenas también que han participado en algunos procesos de reflexión que hemos tenido con ellos. El diagnóstico general es que el agua hoy día está mercantilizada, o sea, se ha puesto al servicio del mercado. Ha perdido todas las connotaciones sociales, culturales, ambientales, biológicas que tiene, solo para meterla como un elemento que está a disposición de la producción, ya sea forestal, minera, silvoagrícola, ¿ya? Entonces, esa es la gran problemática. Y aquí en el país, bueno, uno mirando nuestro país con la diferencia de clima, uno también puede mirar cómo esas distintas áreas van afectando a los distintos sectores. En la zona norte tenemos básicamente agua afectada por contaminación y por escasez por la minería, y también en contaminación por en los pocos valles que quedan en el norte, en los pocos valles de producción agrícola contaminada por el uso de pesticidas también, ¿ya? Pero principal, bueno, en el norte principalmente la minera. En la zona centro, la agroindustria, también el uso de agua para producción de energía, o la utilización en la producción de energía, no solo hidroeléctrica, sino también en otras producciones, y más para el sur afectada intensamente, especialmente por la industria forestal. Se habla de que Chile es uno de los grandes resguardos por el tema de los glaciares y por otros temas más en relación al agua a nivel mundial. Uh-huh. Esto estaría, lo que está sucediendo hoy día con el tema de las mineras, con el tema forestal en relación al agua, ¿estaríamos dañando gravemente este recurso? ¿Estaríamos en vía a un peligro mayor? Sí, a ver, lo que pasa, ahí yo creo que hay un interés en mostrar el agua como un elemento absolutamente escaso. En la historia del planeta Tierra, en la historia de la humanidad, el agua se ha mantenido más o menos estable en términos de cantidad, ¿ya? Se ha mantenido relativamente estable, y por tanto la disposición de agua debiese ser relativamente la misma, ¿ya? Con variaciones más o menos, agua más congelada y todo. Y efectivamente, por tanto, hay un alto porcentaje del agua que es útil para el consumo humano y para las demás especies, que el agua dulce que nosotros llamamos. Está una gran parte de eso concentrada en los polos, también en los glaciares, en algunos acuíferos, ¿ya? Pero con el agua, históricamente el mundo ha funcionado con el agua que está a disposición en ríos, en lagos, a través de la lluvia y todo eso. El problema, más que de escasez, de cómo hemos estado utilizando esa agua y quiénes son los que se están apropiando y al servicio de qué está esa agua hoy día. Está, como decía antes, está al servicio de una idea de producción, no al servicio de la vida, como defendemos, por ejemplo, desde nuestras posturas de iglesia. Ahora, cuando hablamos del tema de la producción, porque uno se pone a pensar en realidad un país necesita producir sus recursos naturales, ya sean minerales, recursos forestales. ¿Es posible compatibilizar la producción con el buen uso del agua? Sí, mira, lo que pasa es que uno, y que es lo que nos hacen los gobiernos en el fondo, es entrar a cuestionar el modelo de producción y los porqués de la producción. O sea, si me decís a mí que necesitas
una gran cantidad de agua para explotar un mineral gigante de oro, como, o destruir un glaciar, como en el caso de Pascualama, para extraer una gran cantidad de oro que existe en ese sector, yo te digo, ok, cuéntame para qué, primero, antes que nada, cuéntame para qué va a usar el oro. Y el 80% del oro que se extrae se usa para joyería. Entonces, si uno dice, o sea, vamos a ocupar toda esa agua que hoy día riega valles súper fértiles, digamos, en una zona casi desértica, como es la tercera región, poniendo el caso de Pascualama, entonces uno dice, chuta, ¿para qué en realidad producir esa cantidad de oro si no la necesitamos más que para joyería? Y con eso no estoy diciendo que no se produzca, que no se extraiga oro, digamos, sino lo que estoy diciendo es que uno tiene que cuestionarse los usos cuando uno se cuestiona la necesidad también. ¿Ya? Entonces tú me dices, se necesita, capaz que Pascualama necesite millones de litros de agua para producir. Efectivamente, pero es una necesidad real para nosotros que esa minera produzca y por tanto el oro, ¿qué vale más? ¿El oro o el agua? ¿Ya? Ese que tiene servicio a la vida. Yo leía en un artículo que es tuyo, un artículo sobre el agua, que el agua no es un recurso. ¿Qué diferenciamos entre que no es un recurso y es un bien común? A ver, lo que hemos estado discutiendo es también, y yo por eso hablo un poco de las comunidades, porque esto no es un diagnóstico o una idea que se nos ha ocurrido a nosotros. Si tú miras en cada una de las culturas, por ejemplo, a través de la historia humana, el agua no tiene una mirada de recursos, tiene un significado que es místico, un significado simbólico, tiene usos rituales, bueno, nuestra misma cultura católica, el agua del bautismo, o sea, si sigue, por ejemplo, todo el caminar de Jesús prácticamente se realiza entre el mar de Galilea lleno de vida y el mar muerto, que están unidos precisamente por el río Jordán, donde hay toda una significación, un simbolismo que tiene que ver con la vida, ¿ya? Y eso ha sido para todas las culturas. Hoy en día, como decía anteriormente, la mirada está puesta en el mercado. Entonces, y esto es súper difícil de entender, por ejemplo, cuando uno dice, no, esto es un bien o no es un recurso, es un bien común. Si yo vivo en una ciudad, mi relación con el agua, ¿cuál es? Mi relación con el agua es básicamente, abro una llave, sale agua, ¿cierto? Cierro la llave, no sale agua. Entonces, para que el agua salga por esa llave, yo tengo que pagar por esa agua. Entonces el agua es un recurso, porque yo pago y el agua sale. Entonces es vista como un recurso. Pero tú vas al campo, ¿ya? Donde el agua genera vida, donde alrededor del agua está lo que la gente llama el monte, donde está la diversidad animal, donde tenéis peces, donde podía hacer, donde tenéis como un espacio recreativo, ¿ya? El agua tiene una valoración distinta para las comunidades indígenas, tiene una valoración distinta. Entonces, para las distintas religiones también. Entonces, el agua no puede, por ser un elemento demasiado esencial para la vida, 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿ya? Demasiado esencial para la vida, entonces no puedes mercantilizarlo o no puedes mirarlo solo desde una mirada de recursos, sino que tienes que considerarlo como un bien común, porque la vida, en el fondo, la vida no solo de nosotros seres humanos, la vida de todo el planeta depende de esta agua. Según tú, en el fondo, el agua se está mercantilizando. ¿Hay algún manejo también de tema económico de por medio? ¿Alguien está manejando el tarifario también del tema del agua? Mira, hay unos estudios que son interesantes, porque cuando uno empieza a mirar, el gobierno de Chile ha dicho, desde que se privatizó, por ejemplo, el agua potable, ¿ya? Que fue durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, ya es el segundo gobierno de la Concertación, dice, el agua desde que se privatizó ha subido alrededor de un 30%. Pero las organizaciones de consumidores dicen, no, eso no es así, ha subido 200%. ¿Ya? Entonces, hay una lógica que cuando se mercantiliza esto, cuando tiene un fin de ganancia, el agua es esencial, nadie puede estar sin agua, por tanto, cualquiera puede especular. Un ejemplo que para mí es muy claro es lo que está pasando en la ciudad de Antofagasta hoy día. La ciudad de Antofagasta es el agua más cara de Latinoamérica. Agua Antofagasta, que pertenece a uno de los grandes grupos económicos chilenos. Y ese grupo económico también es dueño de varias mineras que están
aguas arriba, por así decirlo, en las nacientes del Loa, por así decirlo. Y ellos es mucho más barata el agua que utiliza este grupo en sus mineras que el agua que utiliza la gente en la ciudad. ¿Por qué? Porque esa agua que está utilizando la gente es agua en su mayoría, o gran parte de ella, desalinizada, ¿ya? Mientras que el agua que corre naturalmente desde la cordillera está siendo usada, que viene mucho más pura, que no necesita proceso de desalinización, está siendo usada por la minera, que es la misma dueña de las dos aguas, ¿ya? Entonces, al final del día, ¿para qué está el servicio del agua? Y por tanto los precios, los valores están definidos por el mercado. O sea, en el fondo a la población se le ha quitado un recurso que debería estar al servicio de la población, se le ha expropiado, porque en el fondo el tema del agua es casi como una expropiación. De hecho, claro, ¿Ah? básicamente, bueno, no es expropiación, es privatización. Sí. Se ha ido privatizando, o sea, en los años 80, en el 81, a partir del nuevo código de aguas que se dictó, se hicieron cosas que no existían en el mundo. Se separó el agua de la tierra, por ejemplo. Aquí en Chile se dividió el agua en dos categorías, aguas consumtivas y aguas no consumtivas. Las aguas consumtivas son aquellas que se agotan cuando tú las consumes, o sea, el agua de bebida, el agua de agricultura, el agua que se usa en minería también, mientras que el agua que es para producción eléctrica se llama agua, en su mayoría se llama agua no consumtiva porque tiene que volver al caudal, ¿ya? Son inventos que se hicieron durante esa época y eso significó que se privatizara también, como parte de eso, la posibilidad de vender el agua, porque la Constitución de los 80 lo establece, y en el Código de Agua se establece también el agua como un bien susceptible de ser privatizado, de ser comercializado. Por tanto, al privatizarse se vende y posteriormente, durante los gobiernos de la Concertación, Frei primero, después Lago, bueno, y finalmente también durante el gobierno de Sebastián Piñera, el agua que era para el consumo de la población se privatizó en su gran mayoría. De hecho, creo que, no estoy seguro del dato, pero me parece que hay dos pequeñas empresas de agua que pertenecen a municipios. Una es la de Maipú, que el agua, por tanto, todavía es agua pública, y otra empresa en el sur, que son casi las únicas aguas públicas en términos de agua de bebidas de consumo para la población, más los APR, que son las aguas potables rurales, que pertenecen a las comunidades rurales, que están administradas por cooperativas o por asociaciones, pero que hoy día están siendo también presionada. Una ley se había aprobado estaba casi lista antes del inicio del gobierno de Piñera, pero porque ha aumentado mucho. Yo lo he escuchado con gente que trabaja en el tema hidroeléctrico. Se escucha hablar mucho del tema de la compra de derechos de agua. Sí. Y en el fondo eso también está despojando un poco a la pequeña agricultura del poder abastecerse de agua para los pequeños cultivos. Es que ahí depende mucho del concepto, porque si es por hidroeléctrica, el agua tiene que volver al caudal, entonces no debería afectar a la agricultura. El agua lo ocupan, pasa por las centrales y debe volver al caudal, porque son aguas no consumtivas, y la agricultura usa aguas consumtivas. Pero efectivamente hay una gran venta de agua y hay juicio al respecto, y se vienen problemáticas bastante fuertes, sobre todo con el agua consumtiva, porque se supone que esa agua se consumió. ¿Y qué pasa cuando esa agua, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, hoy día más del 90% del agua, después de que es utilizada, ya va a plantas procesadoras y esa agua está disponible nuevamente, pero se supone que se consumió? ¿Qué pasa con esa agua? ¿De quién son? ¿Es de la empresa, aunque la pagamos nosotros? ¿Ya? O porque aparece incluso en nuestras cuentas. Si es de la empresa, tiene que volver al caudal del río. Entonces, ahí hay una discusión que se viene, que es bastante interesante. Ya en zonas como Copiapó se han presentado juicios al respecto de eso, digamos, porque se han vendido, empresas sanitarias han vendido aguas que han sido tratadas a grupos agrícolas o grupos industriales. César, dentro de los tantos anuncios de la presidenta este 21 de mayo, ella hizo alusión justamente al anuncio en su discurso del tema del agua. ¿Cómo se podría tomar esto como un tema esperanzador o un tema todavía hay mucho que debatir todavía en lo que relaciona el discurso?
lo que sí uno esperaría más precisión en torno a eso, porque si uno lee el artículo 5, me parece, del Código de Agua, señala textual, el agua es un bien nacional de uso público. O sea, ¿cuál es la novedad de eso? ¿Ya? No hay mucha novedad, porque ya existe. Sí, en la Constitución sigue apareciendo como un elemento que es susceptible de venta, difícilmente va a poder trabajarse. Entonces, para nosotros lo esencial, más que una declaración, que de todas maneras es bienvenida, lo importante es ver cómo eso se va derivando posteriormente en leyes, en opciones gubernamentales, opciones políticas concretas. Por ejemplo, para nosotros sería ideal o súper necesaria una opción por una priorización de uso de agua, por ejemplo, que hoy día no existe. ¿Ya? En algún momento se hizo una política de cuenca que prácticamente no ha funcionado, que también uno podría decir que iba por el camino correcto. Pero el gran escollo, a mi juicio, ahí es que se sigue mirando o se sigue reflexionando sobre el tema del agua desde una mirada comercial, ¿ya? Y alejada absolutamente de lo que le está pasando a las comunidades, ¿ya? O sea, a las comunidades no se les pregunta. A las comunidades se les llega, van y les proponen este va a ser el plan. Nosotros sabemos que en esta zona hay sequía y dicen vamos a tirar un nuevo plan para combatir esa sequía. Acaba de pasar en la zona de Petorca hace unos días atrás, que fue la presidenta, y se habló de un nuevo plan, que lo llaman Plan Petorca precisamente, para trabajar con todo el problema de sequía, de escasez hídrica y estrés hídrico que existe en la zona. Pero no se les consultó a las comunidades, ¿ya? Se nombró un delegado presidencial que dentro de 100 días desde que empezó el gobierno de la presidenta Bachelet debería salir con algunas propuestas y para hacer un diagnóstico. En las comunidades lo conversamos y decían, ¿para qué necesita un diagnóstico? Si nosotros somos el diagnóstico, aquí está el diagnóstico. Lo llevamos discutiendo hace varios años. Se ha ido construyendo todo un movimiento con propuesta, con reflexión, ¿ya? Con conceptualizaciones del agua, por ejemplo, salir de esta conceptualización de recursos. Si ustedes miran lo que dice cuando la presidenta Bachelet habla del agua, ella habla exactamente de un bien común, de un bien nacional de uso público, pero reglón seguido habla del recurso hídrico. O sea, hay una concepción detrás que para nosotros por lo menos está desenfocada. Ahora, ¿tú crees que entrar en la regularización del tema del agua hoy día no significará también encontrarse con un sinfín de obstáculos? O sea, yo creo que efectivamente el elemento más, yo diría que el elemento más importante hoy en día, o los dos elementos más importantes hoy en día para la producción en general son agua y energía, para la producción de lo que sea prácticamente, agua y energía. Por tanto, tiene un valor económico tremendo, ¿ya? Entonces, de hecho, siempre que se habla hoy día de las futuras guerras o los futuros conflictos, se habla, van a ser no por límites, va a ser por agua, básicamente. No, bueno, es un tema que se viene hablando hace tiempo. Y ya lo estamos viendo, más cuando están siendo exacerbados eso, no solo por la sequía, el calentamiento global, como lo mencionan las autoridades que desde una perspectiva conveniente, sino también por la apropiación que ha hecho muchos privados del agua. En el caso de Chile, por ejemplo, efectivamente hay muchos grupos de interés que el agua es esencial para ellos, o sea, y por tanto la discusión va a ser feroz. Y todo eso porque en el Código del 81, entre otras cosas, se permite que el Estado regala el agua, o no la regala, la entrega en estas como suerte de acciones de agua, lo regala a la empresa gratuitamente y a perpetuidad. O sea, ilusorio pensar cómo alguien en su sano juicio pudo decir eso, a menos que tuviera una intencionalidad detrás, ¿me entiendes? Porque el agua, el elemento más esencial para la vida, ¿ya? Es regalado a manos privadas, gratis y para siempre. Por tanto, hoy día recuperarlo no va a ser una tarea fácil, ¿entiendes?
Nosotros por eso, por ejemplo, hablamos de la privatización del agua y no de la nacionalización, como hay algunos parlamentarios que lo han estado sugiriendo. La nacionalización puede ser un paso, ¿ya? Pero nosotros lo llamamos recuperación porque lo que necesitamos es que esa agua que está en manos privadas vuelva, por así decirlo, al pueblo, ¿ya? O al país, ¿ya? Pero no necesariamente una nacionalización, porque una nacionalización implica que los recursos van a estar en control del Estado. Y por tanto el Estado, como lo ha hecho otras veces, como lo hizo en el 81, ¿ya? Podría eventualmente o volver a entregarlo a privado o generar una priorización de usos que le convenga a su idea y modelo de desarrollo. Nosotros lo que hablamos es de una gestión pública del agua, una gestión comunitaria, donde las comunidades que son afectadas, donde los territorios también que dependen de uno o más ríos, que dependen de un acuífero, puedan tener también voz en torno a las decisiones que se hacen con respecto al agua que está en sus territorios, ¿ya? Que es una concepción completamente distinta, digamos. O sea, hemos entrado de nuevo en el tema, en el fondo para yo lo veo como una expropiación sin nada a cambio. En el caso de quitar como uso público el agua. Ahora, la presidenta dentro de su discurso habló del tema de la creación de embalses. Sí. ¿Qué problemática trae la creación de embalses si no se han hecho los estudios pertinentes en relación al ecosistema? Mira, yo no podría decir que conozco bien del tema, pero sí he leído algunos escritos en torno, primero, a que los embalses generan una serie de cambios en el ecosistema y por tanto afectan también la capacidad de absorción de las napas. Y hay aguas que quizás esas aguas que estén embalsadas van a estar disponibles, pero quizás aguas que deberían correr más abajo no van a estar disponibles. Entonces hay todo un estudio que realizar. Pero lo más preocupante, para mi juicio, es que la presidenta haya nombrado específicamente el embalse Punilla como uno de los embalses que se va a construir. ¿Y por qué el Punilla? Porque es una zona, primero porque tiene una posición tremenda en las comunidades, a pesar de que son comunidades agrícolas y supuestamente está al servicio de ellos, pero tiene por todos los efectos que va a causar y por sobre todo porque va a afectar una reserva de la biológica, digamos, del país, que es el único lugar relativamente central donde todavía queda Huemul, por ejemplo, que está en nuestro escudo patrio, o sea, es uno de los animales símbolos de Chile. Y hoy día, al ser instalado el embalse de Punilla en la zona donde se planificó y todo eso, va a afectar esa reserva y por tanto va a afectar la vida del entorno. Y me parece más preocupante aún que lo haya anunciado cuando eso está todavía en estudio, está todavía pendiente su aprobación. Entonces que lo anuncie de eso cuando todavía está en un proceso, me parece que es medio extraño. Así como me parece extraño, estábamos hablando, te decía que nosotros, hace un ratito, que nosotros saludamos de alguna forma que este reconocimiento del agua como bien nacional de uso público, pero renglón seguido señala la presidenta que, casi en el mismo momento del discurso, que Chile tiene razones para mirar con optimismo su futuro porque en caso de que se aprobasen todos los proyectos mineros que están en carpeta. Y también habla de que mantener el decreto 701, que es el que facilita el monocultivo forestal, ¿ya? Y pensando, por tanto, está promoviendo industria, bueno, nosotros no le llamamos industria, le llamamos directamente extractivismo, pero el extractivismo minero y el extractivismo forestal lo está promoviendo cuando son dos de las actividades que más estresan o que más agotan el agua, ¿entiendes? César, en pocas palabras, y resumiendo el tema, el tema minero ya sabemos en cuánto afecta el tema del agua, ¿no es cierto? Que el agua que es tocado por todo el proceso minero finalmente entrega un agua que es ni para cultivo ni para beberla. Pero en el tema forestal, ¿en qué perjudica las plantaciones en el tema del agua? Bueno, el tema forestal... Porque la gente se puede preguntar en la pantalla ¿en qué podría afectar, digamos, que se planten más árboles si tenemos necesidad de árboles? Ya, sí, tenemos necesidad de árboles y es súper bueno que plantemos miles, millones de árboles. Pero los árboles, y hay una sabiduría detrás de eso, los árboles en cada región, las especies,
se han ido adaptando a las realidades de la región, ¿ya? Y por tanto tenemos, por ejemplo, nosotros vivimos en la zona central, tenemos el bosque esclerófilo, ¿ya? Que es de hoja perenne y que se mantiene verde durante todo el año. Y esos árboles consumen una cantidad de agua que es adecuada para el entorno en que se... Pero si lo llenáis de eucaliptus, que vienen de otro contexto hídrico, ¿ya? Lo que hacen es estresar, porque no son árboles de la zona, son árboles que fueron impuestos ahí, que requieren una cantidad inmensa de agua. O sea, recursos introducidos en el país. Exactamente, no son nativos de la zona. Si se replantara bosque nativo, ¿ya? Que crece lento, que no crece derechito, como crecen los pinos, que no estén pensados en el fondo para la industria, ¿ya? Y directamente para la producción masiva, no van a crecer a los ritmos que están creciendo los pinos y los eucaliptos hoy día, pero esos ritmos son insostenibles para el sistema. Son insostenibles porque agotan el agua. Si tú vas a la zona mapuche, donde están rodeados por plantaciones, que el gobierno les llama bosque y todo, pero no son bosques, son plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto. Las napas, las vertientes ya no afloran en los lugares tradicionales, los menocos, por ejemplo, los lugares tradicionales donde el pueblo mapuche se nutría de sus hierbas medicinales, hoy día casi no existen. De hecho, ya una machi le ganó un juicio a una empresa forestal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ganó un juicio porque estaba viendo afectado su fuente de medicina, de trabajo cultural, ¿me entiendes? Entonces, ese es el tipo de afectación que hace. César, el tiempo se nos está terminando, me están haciendo señas que tenemos que terminar, pero yo no quiero terminar el programa sin antes hacerte esta pregunta. Según tú y las comunidades, ¿hacia dónde tendría que caminar una política en relación al agua, una buena política? Bueno, primero, y por eso mencionaba tanto a las comunidades, yo creo que lo primero, una política tiene que ser una política construida como un acuerdo social. No puede el gobierno pretender que las comunidades sean representadas por ciertas ONG o ciertos equipos técnicos que conocen específicamente sobre algunos temas, sino que tienen que ser las comunidades, porque esta discusión no es una discusión técnica, es una discusión de sentido. Por supuesto que si es mirada como un recurso, va a ser una discusión técnica, ¿ya? ¿Cuántos recursos tenemos aquí? ¿Cómo lo distribuimos? Es una discusión técnica si es considerada recurso. Pero si es considerada un bien, ¿ya? Donde tiene otro significado, esa discusión no puede estar ajena a los sentidos que ese bien tiene para las comunidades, a los sentidos que ese bien tiene para el territorio en que se inserta, porque va a ser distinto el sentido que le dé una comunidad diaguita en el norte a lo que le dé un ciudadano de una gran ciudad como Santiago, ¿me entiendes? Entonces tiene que tener un trabajo donde estén incorporados los distintos actores. No puede ser solo el gobierno hacer un par de encuestas, tener un par de contacto con algunos técnicos de alguna ONG reconocida, sin contar con las comunidades. César, yo quiero agradecerte, se nos pasó el tiempo rapidito, yo quiero agradecerte y no quiero terminar el programa sin decirle a nuestros televidentes que el agua, como bien lo planteábamos antes, no es un recurso, es un derecho humano. Dios ha puesto la creación en manos del hombre, no para apropiación del hombre, sino para la administración y el bien común de los hermanos. Si Dios quiere, nos encontramos en un próximo programa a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias. Gracias, César.